este caso nos vamos a Colombia, desde Bogotá. Allí está Francisco Espinel, nuestro corresponsal. Hola Francisco, ¿cómo va? Hola Víctor, buenos días, un gusto saludarte desde Bogotá. Aquí estamos hoy con un sol muy bonito, Ajá. son las 8:18 de la mañana. Ujú. Y Víctor, como sabes, tenemos un invitado muy especial, una persona muy querida en Colombia. Él es el doctor Jorge Enrique Robledo. Ujú. El doctor Robledo durante más de 20 años o durante 20 años fue senador de la República. Le cuento que cifras así más o menos para que las entiendas, como 10 veces fue reconocido como uno de los mejores senadores o el mejor senador Mirá vos, muy en, bien. en, en el Congreso. Una Ujú. persona que hizo más de 200 controles políticos Ujú. a nivel del Senado y que a su retiro pues ha tenido muchas, digamos, buenas apreciaciones de todos los que fueron compañeros de él en el Senado y en el Congreso. Ujú. Doctor Robledo, lo presento con Víctor González, nuestro presentador desde Paraná, en Argentina. Francisco, mil gracias por su comunicación y por su invitación. Y a Víctor también mis saludos, por supuesto, y me complace estar en comunicación con Argentina. Ese es un país bellísimo, gente muy, muy, muy querida. Luego, es muy grato compartir con ustedes. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, senador. doctor Robledo, ¿y usted se encuentra hoy desde qué ciudad? Estoy en Bogotá, estoy Ah, en Bogotá, pero esta tarde viajo a Valledupar, que tengo sí. que dictar unas conferencias mañana y bueno, trabajando, porque dejé de ser senador, pero no dejé de trabajar. De la Ok, misma manera que trabajaba antes duro, antes de ser senador también trabajé duro 30 años, entonces bueno, aquí seguimos claro. a aburrirnos. Víctor, te cuento, en esta semana se radicó la reforma tributaria en Colombia, ¿de Ajá. acuerdo? Sí, La sí. reforma tributaria del nuevo gobierno, y eso nos ha dado a nosotros pues un pie para que podamos de alguna manera presentar las apreciaciones que tenemos de varios lados. En este caso, el doctor Robledo ha tenido la oportunidad de hacer unos videos que han sido virales, donde él explica un poco sobre en qué afecta o en qué beneficia el tema de esa reforma. Tal como se lo envié, Víctor, no sé si lo alcanzaste a ver, Sí, sí. decía más o menos así, esto se denomina, doctor, y usted me corrige, se denomina Ley de Solidaridad Sostenible, ¿cierto? Sí, en Colombia suelen ponerles nombres raros a las cosas que deberían llamarse reforma tributaria, ¿no? Claro. El gobierno anterior, entonces, la reforma tributaria la llamaba algo así como la ley de la felicidad, o no sé qué Ujú. cosa así. Doctor, Sí, no se haga pero problema que hay una en la reforma tributaria, República, sí, sí. en la República Argentina pasa lo mismo, doctor. Ah, ya. Ujú. Bueno, Víctor, como tú sabes, son más o menos 23,4 billones de pesos. Estamos Ujú. hablando mal contados, unos 5.400 millones de dólares Ajá. aproximadamente. Ujú. No sé si estoy bien en las cifras, doctor Robledo. Eh, Cuéntenos un poco, y esto es para América Latina, para Argentina, para que podamos entender nosotros qué de bueno y qué de malo trae esta reforma tributaria que ha instaurado el nuevo gobierno. Empecemos por decir esto, Francisco. En Sí, Colombia, en la campaña electoral se debatió mucho este tema tributario. La economía colombiana está literalmente quebrada, los TLCs, etcétera. Esto es un desastre lo que tenemos, la productividad caída, la inflación altísima, el endeudamiento externo. O sea, estamos en una situación bien complicada que creo que se parece bastante a la de Argentina. Entonces se necesita una reforma tributaria. Y hubo un debate fuerte en todos los tiempos anteriores a las elecciones, porque el senador Gustavo Petro siempre dijo que él haría una reforma tributaria que recogería 50 billones de pesos, que es una suma importante en Colombia, y que solo pagarían los impuestos 4.000 super ricos de Colombia. sí, Eso, por supuesto, todos los demás, yo no voté por el senador Petro la presidencia y todos los demás dijimos, hombre, pues eso no es creíble. O sea, sí. pensar que solo paguen una reforma tributaria a los 4.000 más poderosos de Colombia, pues eso suena bonito, pero otra cosa es la realidad. Y recoger 50 billones, pues por supuesto eso no, eso es una suma demasiado grande. Claro. ¿Cuál es la reforma que se acaba de presentar? La reforma que se acaba de presentar es que la idea es recoger la mitad de lo que él prometió, 25,9, digamos 26 billones de pesos, y
va a estar, digamos, gravando en general a toda la población, a unos más y a otros menos, pero en ese sentido, digamos, no va a estar concentrada en unos cuantos. Entonces, sí, digamos que el articulado tiene algunas cosas que uno puede ver de signo positivo, digamos, había ciertas normas absolutamente absurdas que se están proponiendo derogar, pero también se siguen manteniendo debates que vienen desde antes, ¿no? Por ejemplo, la tasa de tributación de las empresas pequeñas y las de las más grandes sigue siendo la misma, muy alta, sobre todo para las pequeñas, del 35%, y aparecen impuestos a los alimentos y a los combustibles, que sabemos golpean principalmente a los pobres, con una advertencia. Yo no sé cómo sea en la Argentina, pero en Colombia mucho más de la mitad de los impuestos que hoy se recaudan son indirectos, o sea que los pagan principalmente los pobres y los sectores menos adinerados de las clases medias, ¿no? Entonces, sí, bueno, estamos en el debate, estamos en pleno debate y averiguando, hay cosas que todavía no se saben bien cómo van a ser, porque no es clara la redacción de la norma y estamos empezando el debate. Sí, pero digamos que hay mensajes que preocupan y preocupan bastante porque evidentemente cuando se habla de colocarle impuestos a la gaseosa, a los azúcares, a los paquetes, es decir, a los snacks y a todas esas cosas, pues nosotros sabemos qué tipo de población consume principalmente ese tipo de productos. Pero además el impuesto al combustible también dicen los representantes de los camioneros en Colombia, hombre, pues por ejemplo en el Caribe vamos a terminar nosotros pagando una cubeta de huevos a 50.000 pesos, porque es que no vamos a tener ese subsidio al combustible o no vamos a tener, digamos, esas prebendas con las que podemos nosotros hacer posible que el transporte sea más o menos dinámico. Pero esto, doctor, recuerde, ¿no? Para que lo puedan entender Víctor, por ejemplo, en Argentina y todos los que nos oyen a nosotros a nivel de América Latina, puntualmente, ¿es positiva, es negativa? ¿Qué tiene y qué le falta a esta reforma tributaria? Yo diría que en términos de reformas tributarias es muy difícil valorar como en total sí o no. Porque yo en estos casos suelo decir que el que peca y reza no empata, ¿cierto? Es decir, sí, decirle a un pobre al que le van a subir el precio de la gaseosa, sí, o le van a subir el precio de los combustibles y del transporte, que es que póngase contento porque es que hay a un rico que también le van a poner más impuestos, pues eso no resiste mucho análisis. Entonces, digamos que yo no he querido hacer como una valoración absoluta. Entonces, por ejemplo, le van a aumentar el impuesto a las personas jurídicas, o sea, a las empresas. No por la vía de subirle la tasa, sino por la vía de eliminar unas exenciones. Entonces, digamos que eso en general pues, puede ser de signo positivo, porque unos impuestos que no están pagando, del orden de 5 billones de pesos, pues los pagarían. Pero entonces hay que entrarle a los detalles, porque el diablo está en los detalles. Resulta que en Colombia la tasa de tributación de las más pequeñitas empresas y de las más grandes transnacionales que operan en Colombia es la misma. Entonces hay unos que llevamos años, yo en el Congreso estuve en todas las reformas tributarias que me tocaron, insistiendo en que la tasa de tributación debe ser progresiva. Y eso quiere decir que debe ser mayor la tasa de las más grandes e ir disminuyendo, y a las pequeñas empresas casi que no les deberían cobrar ningún impuesto, porque es que son empresas de 3 trabajadores o de 5 trabajadores, que eso no tiene sentido. Eso viene de antes y eso no lo cambia la reforma. A pesar de que la Constitución, esto es muy importante que en Argentina se sepa, la Constitución colombiana es explícita en decir que los impuestos deben ser progresivos. Correcto. O sea, todos los impuestos al consumo son inconstitucionales. Y los impuestos que graban con la misma tasa a las mayores empresas y a las pequeñas y a las medianas resultaría también ser inconstitucional. Entonces, fíjese que nos toca ir haciendo los análisis pedazo por pedazo. Hay, por ejemplo, 2 billones de pesos, que es una suma importante, que no he logrado que el ministro de Hacienda me diga quiénes son los que los pagan, porque aparecen vinculados a un par de nombres muy queridos en Colombia, que son el SENA, que es la institución que educa a los trabajadores, y el bienestar familiar, que tiene que ver con cuidar a los niños de Colombia. 2 billones de pesos y no sabemos quién los va a poner. ¿Sí? O sea, si se los quitan al bienestar familiar y al SENA, o se los van a sacar a otros. En todo caso, entonces estamos en todo eso, aclarando las cosas con más detalle. Muy bien. Víctor, como te das cuenta, en estos momentos, más allá de mostrar una claridad
esta reforma tributaria pues ha exigido el análisis y sobre todo la revisión minuciosa de los expertos frente a esta reforma tributaria que está colocando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Algo también delicado, doctor, no sé si usted sabe que nosotros ya tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de referirnos, por ejemplo, a esas redes sociales, a esos videos, a lo que sale y sabemos el daño que le ha hecho a la sociedad. Pero, por ejemplo, se ha hablado de que desde el Ministerio de Agricultura se está hablando de unos impuestos a las tierras de los campesinos. ¿Usted tiene alguna referencia de eso? ¿Es bueno ir a cobrarle a unas personas a las que más o menos se les cobraba algo bajo y ahora se les pretende subir por ese tema de sus tierras de cultivos? No, eso, ahí estamos, digamos que todavía estamos en la etapa de la lectura del texto. Esos textos, usted sabe, Francisco y Víctor, que son enredados, ¿no? Unos porque no saben redactar bien y otros porque les gusta enredarlos. Entonces, por ejemplo, ese tema de las tierras, voy a revisarlo con cuidado porque hasta donde he visto, eso no está apareciendo. Está causando mucho escozor, Silos, por ejemplo, un impuesto a la comida de los más pobres, que aquí llaman a los ultraprocesados, que son los salchichones, las butifarras, ese tipo de comidas, que esa es la proteína animal de los más pobres. Entonces eso ha causado una molestia inmensa. Entonces a uno le echan el cuento que están echando mucho los neoliberales, que es la manera de proteger para que la gente no coma cosas malas porque tienen mucho azúcar o mucha grasa o mucha sal. Y yo estoy de acuerdo en que no es bueno que la comida tenga ni mucho azúcar, ni mucha sal, ni mucha grasa, pero el problema es que eso no se resuelve con impuestos. Eso hay que resolverlo es con educación. Entonces, por ejemplo, dice 2 billones de pesos, 2,5 billones de pesos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. ¿Qué? Porque dice el ministro que es astuto, que es y dice el presidente de la República, que es para que la gente no coma esas cosas, pero si les van a recaudar 2,5 billones de pesos, pues porque la gente se los va a seguir comiendo, o cómo es la cosa. Ahora, los pobres comen mal, bueno, es que no tiene otra cosa. Yo sé que es mucho mejor un buen filete argentino, ¿cierto? Sí, delicioso, que un salchichón de los que se comen aquí, que son pues espantosos, pero es que la diferencia de precio entre una cosa y la otra cosa es del cielo a la tierra, y un pobre no puede ni soñarse con una buena carne en Colombia. Entonces, ahí hay un debate que ha sido fuerte. Y hay otra cosa, y le abro la puerta a esto que es importante. Esta reforma va a gravar duro a la clase media. Esto es una cosa nueva de la reforma. Ellos dicen que es a la clase media que hace parte de los más ricos de Colombia. Entonces yo digo, no me metan el cuento de que la clase media hace parte de los más ricos de Colombia. Pues sí, uno los puede meter en la estadística, ¿no? Que desde 10 millones de pesos hacia arriba está el 10% más rico de Colombia. Pues sí, es verdad, pero no es lo mismo ganarse 10 millones de pesos que 100.000 millones de pesos. Bueno. Y el impuesto se los van a subir durísimo. Y ahora, para que no se hagan en la Argentina una idea, ¿no? 10 millones de pesos en Colombia son unos $2.400 al mes. Claro. Sí, pues no sé cómo sea en Argentina, pero nadie es ningún oligarca porque se gane $2.400. Sí. Ahora, esta es una clase media, que bueno, así son también los gastos de la clase media. En Colombia, por ejemplo, la educación pública es bastante mala, sobre todo la básica. Sí. Entonces, aquí lo normal es que la clase media le pague educación más cara a sus hijos. Claro. Pero si ahora le suben el impuesto y se lo piensan subir duro, es bien duro lo que viene ahí, no es un porcentaje bajito, pues aquí lo que va a suceder es que un poco de gente de clase media, empleados, trabajadores por cuenta propia, bueno, y viene una cosa que es nueva en Colombia, que es un impuesto bastante duro a las pensiones. Sí, desde 10 millones. Entonces ahí tenemos otra discusión, que es una discusión de principios, porque lo que están diciendo todos los afectados por esto, yo creo que tienen razón, es que a uno lo pensionan es con un sueldo que no lo pagaron cuando trabajó. Así es como sucede eso. O sea, claro, la pensión es un costo laboral. Entonces, cuando uno en su vida de trabajador trabaja, hay un mes de sueldo que no se lo pagan. Pues sí, por lo menos en Colombia es más o menos eso, un mes de sueldo, y eso se lo van guardando y acumulando para que el día en que se pensione y deje de trabajar, usted viva de eso.
Entonces, cuando a usted le graban la pensión, lo que le están diciendo es que le cobraron el impuesto cuando era asalariado, empleado, le cobraron los impuestos. Y lo que ahorró de eso, entonces ahora vuelven y le clavan los impuestos. Ahora, cuando la gente se pensiona con bastante menos que lo que era su último ingreso, pues estamos hablando de una cosa que sí, claro, entonces ellos dicen, no, pero es que es a los más ricos. Pero bueno, entonces yo soy de los que creo que el tema de la clase media es un tema que hay que manejar con cuidado, no solo por el sufrimiento que les implica, como el de los sectores populares y las bebidas azucaradas, sino porque es que en la medida en que el Estado le quita plata a la gente, le reduce su capacidad de compra. Correcto. Y si el pueblo de un país compra menos, las empresas pueden producir menos. Claro. Y eso termina afectando los asuntos laborales, ¿sí? Y los propios pagos a los trabajadores. Entonces, piensen que este es un tema que es bien complejo porque tiene muchas aristas. Ahora, estoy de acuerdo en que los recursos que tiene el Estado son insuficientes, pero el punto es quién los paga. Ahora, las transnacionales más grandes del mundo funcionan en Colombia. Y el grado de desigualdad social, Colombia es uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo. Sí. Entonces, que no toquen con más vigor, ¿cierto? Con más seriedad a los más adinerados, pues es todo un debate que hay que hacer con todo. Claro. Con todo. Seguro. Bueno, Víctor. Muy bien. La verdad que los escuchaba atentamente y lo que más o menos la realidad que plantea esta reforma tributaria en Colombia es bastante parecida a cuando se plantean reformas tributarias en la República Argentina. El costo generalmente lo paga la clase media, sin lugar a dudas. Les agradezco a los dos esta conversación que han mantenido, que nos han ilustrado, por supuesto, lo que está sucediendo en Colombia con esta reforma, que va a pasar por el Congreso y que me imagino va a tener un debate arduo de los que son digamos, adictos al gobierno y aquellos que están en la oposición. Listo. Víctor, así va a ser. Ok. Doctor Robledo, gracias a usted por su tiempo. Gracias doctor. por Francisco, Víctor, mil gracias. Y al pueblo argentino, mis saludos. Bueno, claro, gracias. Sí. Igualmente, doctor. Víctor, un saludo desde Bogotá. Igualmente, Francisco, nos estamos reencontrando en cualquier momento, ¿eh? Gracias. Okay.